hemos recuperado en el partido. Abraham Danon cuidó las espaldas de Alejandro Toledo cuando era presidente. Ahora los dos las tienen al descubierto, debido a una investigación fiscal por lavado de dinero que se está llevando a cabo en Costa Rica. Hoy conoceremos la doble vida de Abraham. Sobre el papel era el jefe de seguridad del presidente, pero en realidad era y sigue siendo su hombre de confianza. Con el presidente, por favor. Ahí está la noticia. Pero usted no podría decirnos cuál sería la responsabilidad que tiene usted con respecto a su tironeo. Ahí está la noticia. Ahora la noticia también es él y tiene mucho que explicar ante las autoridades y ante la que fue su familia. En Costa Rica, Danon lleva una vida de rico, presidiendo empresas millonarias y viajando en jets privados. Mientras tanto, aquí en el Perú y ante los tribunales, se hace el pobre y viejo jubilado para evitar pasar la pensión de alimentos que le reclama Regina Samamé, la madre de su hija de 4 años. Esta es la declaración jurada que Abraham Danon presentó ante el Juzgado de Paz de Miraflores en el 2010. Aquí asegura que su único ingreso es como jubilado del ejército israelí y que recibe una pensión de $3.200 mensuales. Veremos cómo las cuentas y los hechos en la vida de Danon no cuadran. Alejandro Toledo podrá tener muchísimos errores, pero Alejandro Toledo no es corrupto. El hombre del presidente empezó a estar en problemas el mismo día que se supo que la suegra de Alejandro Toledo había comprado una casa en las Casuerinas por $3.800.000. De ahí en adelante el tema se complicó día a día. Se conoció después que la señora Fernenbuch había comprado también esta oficina en Surco por $800.000. Luego llegó la noticia de que las compras se habían hecho a través de una empresa con sede en Costa Rica, Ecoteva Consulting Group, de la que la suegra de Toledo fue presidenta hasta marzo de este año. Además, y de refilón, se supo que había de por medio un préstamo de $3 millones que el banco Scotiabank había concedido a la señora Fernenbuch gracias a un fideicomiso de $20 millones firmado por Joseph Maiman, el multimillonario amigo de Toledo y de Danon. Así las cosas, la Fiscalía del Perú pidió colaboración al Ministerio Público costarricense y se destapó la caja de Pandora. Partiendo de Ecoteva y del préstamo de $3 millones que la suegra de Toledo pagó en su totalidad a los 3 meses, la Fiscalía de Costa Rica empezó a desenredar la madeja y dio con otras 3 empresas relacionadas con el caso. Y aquí es donde aparece en escena y en los papeles Abraham Danon. Evidentemente, en la forma en que se da la adquisición del préstamo, la constitución de la sociedad y en la forma en que se salda o se paga, pues representa un indicio que llama la atención y alerta el sistema financiero y en consecuencia pues se dan circunstancias extrañas y sospechosas que dan pie justamente a una investigación. Por el momento, en el país de la pura vida, se está investigando por lavado de activos a 4 empresas y a 3 personas del entorno de Toledo y de Maiman. Son Eva Fernenbuch, Sabit Sailán, mano derecha del multimillonario Joseph Maiman, y Avi Danon. Yo me retiro de la política. Si usted me muestra que yo he comprado o constituido una empresa en Costa Rica. Cada día que pasa, la figura del ex jefe de seguridad adquiere más relevancia en este caso. Vean. La semana pasada la Fiscalía de Costa Rica ordenó que se inmovilizara una cuenta con $6,5 millones a nombre de EcoState Consulting, empresa fundada por Danon en el 2006 y de la que fue presidente hasta marzo de este año, cuando estalló el escándalo. Pero esta no es su única participación en todo este entuerto. Según el registro migratorio de Costa Rica, ha ingresado a este país en 9 oportunidades del 2006 a la fecha y siempre lo ha hecho en vuelo privado. Él no viaja como sardina en lata en clase turista y en vuelo comercial, no. Él recorre el mundo en jet privado. Echando una mirada al registro migratorio de los personajes de esta historia, encontramos que Abraham Danon coincidió en Costa Rica con Eva Fernenbuch, la suegra de Toledo. Ambos llegaron al Caribe el 17 de julio del 2012 y se fueron el 19, una visita relámpago de 2 viejos conocidos. En esta foto de cuando Alejandro Toledo era presidente, vemos en primer plano a Avi Danon, Eva Fernenbuch y Elian Karp, al fondo de las escaleras del avión presidencial, Toledo. Pero volvamos a los viajes a Costa Rica. Según los registros migratorios, Abraham Danon
también coincidió en ese país con Alejandro Toledo en 2 oportunidades, en enero y en noviembre del 2011. Siempre viajes de 2 o 3 días. Y justamente Melvin Rudelman, el notario que conformó la empresa Ecoteva, la de la suegra de Toledo, aseguró a un canal costarricense que Alejandro Toledo le había pedido personalmente la creación de esta empresa y además dijo que llegó a su notaría acompañado por Abraham Danón, algo que el expresidente ha negado. ¿Conoce usted a Abraham Danón, guardaespaldas de Alejandro Toledo? Abraham Danón lo conozco por razones profesionales notariales. En resumen, Danón fue el presidente del 2006 a marzo de este año de una empresa a la que se le han inmovilizado 6,5 millones de dólares. Además, parece que acompañó a Alejandro Toledo a crear Ecoteva. Acompañó también en uno de sus viajes de 2 días a Costa Rica a Eva Fernenbuch y viaja en avión privado. Ha llegado en más de 9 oportunidades al Caribe y solo se queda 2 o 3 días. El sol y las playas de arena blanca parece que no son su único objetivo. No pinta como un jubilado que solo recibe el ingreso de su pensión del ejército israelí, pero eso es lo que él dice ante la justicia peruana, en donde tiene abierto un juicio por alimentos. Cuando él era jefe de seguridad del entonces presidente Alejandro Toledo, se enamoró de Regina Salmamé, 20 años más joven que él. La chica, sin ninguna formación en altos vuelos, pasó a ser azafata del avión presidencial, lo que en su momento hizo portadas. Danón y Regina Salmamé continuaron su relación una vez terminado el gobierno de Toledo. Vivían en esta casa de Miraflores y llevaban una vida más que holgada. Ella no trabajaba y él no paraba de viajar para ver sus múltiples negocios. En el 2007 tuvieron una hija. Todo iba aparentemente bien hasta que en el 2010, y por motivos personales, ella decidió separarse. Dejó la casa donde vivían e inició un juicio por alimentos que hasta ahora continúa. Regina Salmamé solicita una pensión de alimentos de 10.000 soles, alegando que él tiene múltiples negocios y un alto nivel de vida. Y además, y quizás lo más importante, la hija de ambos nació con un severo problema de salud por el que se trata eventualmente en el extranjero. Desde que Regina y su hija abandonaron la vivienda familiar, Abraham Danón depositaba $800 en la cuenta de Regina. Como esto era insuficiente para ella, su abogado solicitó una medida cautelar para cubrirla económicamente mientras salía la sentencia. En el 2011, un juez decretó que Danón tenía que pagar una pensión de 3.600 soles. Esto lo cumplió solo por un año. De ahí en adelante, y haciendo caso omiso de la justicia, comenzó a ingresar solo $400 y posteriormente 800 en la cuenta de Regina, poco más de 2.000 soles. Además de eso, desactivó el seguro médico familiar, y es que él alega que es un simple jubilado israelí. Esta es la declaración jurada que presentó a los tribunales el 13 de octubre del 2010. Aquí, bajo juramento, dice esto: desde el 2006, mi único ingreso económico es una pensión de jubilación que me otorga el gobierno de Israel, percibiendo por tal concepto una pensión de $3.200 mensuales. Además, hace llegar al juzgado esta otra declaración jurada de sus gastos mensuales: seguro familiar, mantenimiento de la casa en Israel, consumo de luz, de teléfono, impuestos, agua y luz, movilidad, alimentos, viajes al Perú, apartamento en Perú, en total $3.328. Es decir, según él, gasta más de lo que percibe. Sin embargo, ese mismo año en Costa Rica era presidente de una empresa con una cuenta de más de $6,5 millones de dólares. Viajaba en jet privado y del 2006 a la fecha tiene registrado en el Perú más de 47 entradas y salidas a todos los destinos posibles. La verdad es que con su jubilación solo le alcanza para los taxis a los aeropuertos de todo el mundo. Las cuentas no cuadran, se mire por donde se mire. Además, en la campaña electoral del 2011 lo vimos eventualmente cerca de Toledo, aunque él intentaba pasar desapercibido. Pero eso sí, ante los tribunales, su realidad era y es la de un hombre acorralado por sus gastos. Otra de las razones económicas que ha esgrimido Danón es que sigue casado en Israel y que mantiene a su esposa porque ella no trabaja. Esta es la partida de matrimonio israelí que adjuntó.
Frente a todo esto, la jueza del primer juzgado de paz de Barranco y Miraflores, que llevaba el caso, consideró que no podía probar que el demandado contara con ingresos adicionales a los percibidos en su calidad de jubilado y pensionista del Estado israelí. Y finalmente sentenció que Abraham Danon debe pagarle a su hija una pensión de solo 1.600 soles mensuales, activar su seguro médico y colaborar con lo que pueda con el tratamiento de su hija de 4 años en el extranjero. Nada más. Pero esto tampoco le ha parecido bien al señor On y ha apelado la sentencia, al igual que su conviviente por 8 años, Regina Samamé. La Fiscalía ya ha dado su opinión sobre esta sentencia y pide que se declare nula, porque la jueza del primer juzgado de paz no cumplió ni tan siquiera con recabar la información necesaria para ver realmente cuáles son los verdaderos ingresos de Abraham Danon. Buscamos a Regina Samamé en reiteradas ocasiones, pero no quiso ser parte de este reportaje, ni ella, ni su familia, ni su abogado. Dicen que todos están aterrorizados porque Danon es muy poderoso y además la habría amenazado de muerte. Lo cierto es que Abraham Danon es efectivamente un hombre jubilado, pero sigue trabajando. La gran pregunta es ¿para quién? ¿Haciendo qué? ¿Y por cuánto dinero? Cuando Alejandro Toledo asumió la presidencia no confiaba en la seguridad de Palacio y su buen amigo, el multimillonario Joseph Maiman, le recomendó a Danon. Ambos habían trabajado para el servicio de inteligencia israelí, Mossad. Desde entonces, los tres personajes permanecen inseparables, en las buenas y ahora en las malas. En Costa Rica se investiga una presunta red criminal de lavado de activos y se busca a los testaferros. Y aquí, en el Perú, una jueza se cree que Abraham Danon, el hombre de Toledo y de Maiman, es un simple, pobre y viejo jubilado.